Bueno, en este video quiero hablar un poco sobre por qué escoger una moto doble propósito o multipropósito. Bueno, primero antes de todo quiero aclarar algo, o hay que hacer una aclaración, y es que, por ejemplo, esta moto que es la DR150 de Suzuki o Haojue NK150 como se conoce en otros países, realmente es una moto doble propósito. O sea, no sé por qué, bueno, me imagino por qué Suzuki la pone en su página como una enduro, una moto enduro. Así la pone Suzuki o así la clasifica Suzuki en su página principal. Realmente no es una moto enduro. O sea, las motos enduro son motos muy similares, muy similares a las motos de motocross. Siendo que tienen diferencias, como por ejemplo las motos de enduro realmente son como las de motocross, pero de pronto ya tienen luz, tienen pata, tienen otras cosas que las hace diferenciar a las motocross. Y esta moto se ve muy similar o parecida en su estructura a una moto de motocross o enduro, pero realmente no es una enduro. Vaya y salte 2-3 metros con una moto de estas, la desarma todita. Las motos de motocross y enduro son motos que tienen una suspensión mucho mejor, tienen mucho más recorrido y están preparadas para competencia, o sea, y para competencias duras por ejemplo, las de motocross más que todo para pistas y ese tipo de circuitos con saltos y destapadas. Bueno, las enduro sí ya van un poco más sueltas, por decirlo así, no necesariamente un circuito o una pista como tal, pero son motos muy similares y más preparadas para ese tipo de competencias un poco más extremas. Estas motos, como la Suzuki DR150, son motos doble propósito, no sirven para ese propósito. Obviamente usted se puede meter por una pista de motocross en una de estas, pero más suave, o de pronto haciéndole ciertas modificaciones ya podría ser algo un poquito más extremo, pero no están diseñadas para eso. Bueno, haciendo esa diferenciación y aclarando que no es una moto enduro como dice Suzuki en su página, sino que más bien es una moto doble propósito, expondré por qué escoger una moto de esto, o por qué yo más bien escogí una moto doble propósito y la sigo escogiendo. O sea, a mí las deportivas, las naked, sí, me pueden parecer algunas muy atractivas, muy bonitas, pero realmente nunca dejo de escoger a las doble propósito, porque justamente por eso, o sea, una moto de estas doble propósito o multipropósito, me gusta llamarlo más, usted la puede usar en ciudad, usted la puede usar en carretera, usted la puede usar en trocha o terracería, usted la puede hacer para repartir domicilio. O sea, literal sirven casi para todo, pero no destacan o no son excelentes en todo. ¿A qué voy? Por ejemplo, en ciudad, listo, no hay problema, usted la puede usar sin problema. En carretera, también. Pero estas motos doble propósito no les van a desarrollar mucha velocidad. Eso sí tienen que tenerlo claro. Por eso todavía escucho personas decir que estas motos, ay, qué moto de lenta, ay, que no sé qué. Pero no, se confunden con el segmento. Estas motos doble propósito no arrojan demasiada velocidad. Sin embargo, usted puede ir en carretera sin problema a una velocidad crucero entre esta que es 150 y doble propósito. Yo más o menos manejo una velocidad crucero entre 80 y 90. Así, ese es el rango en que me gusta llevarla. Que una moto naked o deportiva 150, obviamente que les va a desarrollar más, a pesar del que sea un cilindraje igual o similar. Porque estas motos doble propósito, vuelvo e insisto, no están diseñadas para velocidad. Pero se puede ir en carretera perfectamente sin problema sabiendo eso. Ahora, en ciudad, como ya dije, se pueden usar sin problema. Y donde se destacan también bastante, en terracería, trocha o terreno destapado, también la puede usar. Por eso es que yo escojo las motos doble propósito, multipropósito. Miren la altura, miren cómo se despeja del suelo. Entonces, una moto de estas en ciudad, y ustedes saben que en ciudad, estas ciudades de Latinoamérica, por lo general de nuestros países, están todas dañadas, todas rotas. Entonces, una moto de estas, por la altura, por las llantas, que son por lo general 21 adelante o 19, absorben mejor los agujeros, absorben mejor las imperfecciones de las ciudades, de las carreteras.
no va a tener problema con los lomos de burro o como le decimos en nuestro país, en Colombia, policías acostados, policías muertos. Entonces tienen esas ventajas. En carretera, como ya les dije, pueden ir no a mucha velocidad, pero también pueden ir. Y en trocha pueden ir perfectamente. Obviamente hay que cuidarlas, que la presión de las llantas no tengan mucha presión, demasiada presión en las llantas. Entonces, o sea, es una moto que literal usted puede usar para casi cualquier cosa o para muchas cosas. Vaya y meta una naked o una deportiva a una trocha para ver. De poder hacerlo, lo puede hacer, claro que sí. Pero literal la va a maltratar demasiado. Entonces, otra cosa, por ejemplo, una moto deportiva para carretera realmente son muy incómodas por la posición en la que va el conductor. Va a terminar con los hombros y las manos muy cansadas muy rápido por la inclinación que llevan. El pasajero, bueno, por lo general las sillas, tanto la del conductor, son una tabla, mejor dicho. Las del pasajero ni se diga. A veces las motos deportivas, por lo general, en el asiento del pasajero traen es un pedacito de asiento chiquitico. Entonces, una moto deportiva para carretera, demasiado incómoda. Incluso para ciudad, cuando ya son distancias para pasar montado todo el día, también puede ser incómoda. Entonces, si ven la ventaja de una moto doble propósito, multipropósito, o sea, literal casi que la puede usar uno para casi que cualquier cosa o para muchas cosas. Entonces, esas eran las razones que les quería exponer de por qué yo siempre escojo una moto doble propósito. O sea, por ejemplo, en mi caso, yo diría que el 95% me la paso en ciudad. Y una ciudad pequeña pero puede ser también por una ciudad grande, no hay problema. Otro 4% diría que para carretera también me funciona lo más de bien. Entre 80 y 90 para mí es más que suficiente. Obviamente con el tiempo me gustaría un poquito más de velocidad final o crucero más bien. Pero bueno, con el tiempo ya veremos. Pero a mí no me gusta la velocidad, entonces entre 80 y 90 por ahora para mí está bien. Y esta moto lo puede hacer sin problema. Pero entonces fíjense, la mayoría del tiempo paso en pavimento. Pero muchas veces también se me atraviesa la ida a una finca o a una parte así donde el terreno está destapado. Y con esta moto también lo puedo hacer perfectamente y puedo llegar a cualquier finca. Entonces, si ven la ventaja, por mucho que ande la mayoría del tiempo en ciudad y otro poquito en carretera, el día que se me atraviesa ir a un lugar donde está destapado la carretera, donde hay terracería o trocha o una finca muy alejada o incluso cerca pero que hay terreno destapado, con esta moto lo puedo hacer perfectamente. En cambio con una naked o deportiva también se puede hacer, no he dicho que no, pero van a sufrir más, van a maltratarse más. Entonces por eso escojo siempre una moto de doble propósito. Esas son las ventajas de estas motos, que tienen sus pros y sus contras, pero para mí realmente ese doble propósito o ese multipropósito de poder ir a casi cualquier parte con una moto de esas, realmente yo no las cambio. Muy bonitas las naked, muy bonitas las deportivas, pero realmente por eso escojo una doble propósito, porque puedo estar perfectamente en ciudad, perfectamente en carretera y también en terracería o destapado. O sea, entonces por eso siempre escojo una doble propósito. Entonces cualquier duda, cualquier inquietud, cualquier consejo, a la orden, aquí estoy. Chao, saludos, cuídense.